¿Y si todo lo que creía saber sobre esta marca fuera solo la mitad de la historia? Bienvenido a los secretos de todas las marcas. Hoy les doy la bienvenida a una exploración de la asombrosa historia del renombrado imperio de la tecnología y el entretenimiento, Sony Corporation. Nos embarcamos en un viaje desde sus humildes orígenes en Tokio, Japón, en 1946, hasta su presencia mundial en numerosas industrias, desde la música hasta los juegos, dejando una influencia indeleble en cambios culturales y prácticos sísmicos. Nuestra historia comienza con la creación de Tokyo Tsushin Kogyo Kaka en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, con sus dos visionarios cofundadores, Masaru Ibuka y Akio Morita. Con una dotación de apenas 190.000 yenes, su misión era crear una fábrica ideal que integrara tecnología para amplificar la posición de la cultura japonesa. El primer gran avance de la empresa se produjo en 1950 con el lanzamiento de la grabadora Actipe, un invento de referencia que marcó una serie de productos pioneros. 1955 marcó un momento trascendental en la evolución de la empresa. Fue el año en que Tokyo Tsushin Kogyo Kaka se convirtió en Sony, fusionando Sonus por sonido en latín y Sony, una expresión que denota energía e intención juvenil. A medida que se desarrolla la narrativa, el impacto de Sony en una variedad de industrias se hace perceptible. La omnipresente PlayStation, por ejemplo, revolucionó el mundo de los videojuegos después de su lanzamiento en 1994. La consola desentrañó infinitas posibilidades, recaudando ventas de más de 100 millones de unidades, lo que demuestra la profunda influencia de Sony en el ámbito de los videojuegos. Evidentemente, las resonancias de la destreza tecnológica de Sony se ramificaron hacia el ámbito del entretenimiento con la adquisición de los derechos de más de 45.000 canciones en 2026, incluidas obras de potencias como Shakira y Beyoncé. Este momento reafirmó la posición inatacable de Sony en la industria musical global, subrayando su capacidad de adaptación y su compromiso con la excelencia. Contemplar la trayectoria de Sony no estaría completo sin reconocer los desafíos que ha enfrentado. Cabe destacar las luchas competitivas con los gigantes de alta tecnología Samsung y LG, particularmente en el mercado de la televisión, donde alguna vez fue un titán independiente de los televisores inteligentes. Sin embargo, la colaboración estratégica de 2026 con TCL provocó un cambio significativo en su trayectoria, demostrando la resiliencia y adaptabilidad de Sony en medio del cambio. En medio de estos hitos, las idiosincrasias y las curiosidades intrigantes sobre el imperio inexpugnable aportan capas adicionales a su narrativa convincente. Masaru Ibuka, uno de los cofundadores de la empresa, es una figura particularmente fascinante, dado su papel anterior como ingeniero en el desarrollo de equipos militares durante la Segunda Guerra Mundial. El cambio de facilitar los esfuerzos bélicos a sentar las bases de una revolución cultural con Sony muestra el poder de la transformación humana y el progreso tecnológico frente a la adversidad. Incluso mientras nos esforzamos por apreciar a las personas fundamentales que impulsan el meteórico crecimiento de Sony, es crucial explorar la amplia huella global de la compañía. Operando en numerosos países, Sony se ha mantenido fiel a su compromiso con la calidad, la innovación y la satisfacción del cliente, enriqueciendo continuamente las vidas de un grupo demográfico diverso. Frente al lienzo digital en el que hemos tejido su historia, el espíritu innovador de Sony emerge como un faro que guía su viaje. Desde la incorporación de tecnologías innovadoras en sus productos hasta la codificación del significado cultural en cada uno de sus esfuerzos, Sony ha sido un modelo de innovación, redefiniendo incesantemente los estándares de la industria. A medida que nos acercamos a la conclusión de esta cautivadora saga, tomémonos un momento para reconocer el significado del cautivador relato que hemos revelado. El viaje de Sony desde sus modestos comienzos hasta convertirse en titanes tecnológicos resuena con lecciones de perseverancia, adaptabilidad y una búsqueda incansable de la excelencia, lecciones que sin duda resuenan en cada individuo y organización aspirante. Te invitamos a reflexionar sobre el espectacular discurso del crecimiento de Sony, que tiene tanto que ver con la innovación tecnológica como con el esfuerzo y la perseverancia humana. Después de todo, la historia de una corporación no es solo una crónica de sus productos e hitos, sino un testimonio del fomento enérgico de aspiraciones y perspectivas transformadoras. Profundizar en los anales de la historia de Sony nos lleva cara a cara con la historia de cómo un sueño espacial se manifestó en una realidad globalmente influyente. Los acordes impactantes del viaje de Sony resuenan en todos los continentes, creando una narrativa que contribuye a la edificación colectiva del progreso humano. El ilustre viaje de Sony continúa desarrollándose. Persiste en crear momentos de asombro, haciendo de lo insondable parte de nuestra vida diaria. Sirve como faro de inspiración y resiliencia frente a las adversidades, palpitando con esperanzas, sueños y la promesa de un futuro brillante con innovación. Cada torbellino de tiempo revela un capítulo emocionante, que saca a relucir la esencia de Sony, y consagra una combinación única de brillantez tecnológica y espíritu progresista. Mientras cerramos esta exploración empapada de historia y nostalgia, recordemos el vertiginoso viaje de Sony, la compañía que, con cada cámara de cine, consola de juegos, reproductor de música, televisor o cualquiera de sus innumerables productos, grabó su identidad no solo en nuestras vidas, sino en el lienzo de progreso que camina la humanidad. Esperamos que haya disfrutado de la narrativa dinámica del fascinante pasado de Sony,
Sony, estimulando su curiosidad y profundizando su comprensión del conglomerado multifacético. La exploración compartida captura la esencia del extraordinario viaje de Sony, iluminando el camino tanto para futuras empresas como para individuos. Puede que nuestro viaje se haya detenido, pero la historia de Sony sigue tomando forma. Comprometida con la creación de un mundo enriquecido por la tecnología y la innovación, Sony se mantiene resiliente, imperturbable ante los desafíos y siempre lista para trazar un camino hacia el futuro. Emblema de la evolución, Sony personifica el inagotable espíritu humano, que lucha incesantemente por la brillantez. A medida que nos acercamos al final, los alentamos a difundir esta narrativa, consolidando la cautivadora saga de Sony en la memoria colectiva. Infundiendo fe en el poder transformador de la tecnología, la música y los multimedia, la historia nos deja rebosantes de anticipación por los capítulos fundamentales que aún quedan por escribir en el viaje de Sony. Cada industria que Sony ha tocado, tecnología, música, juegos, entretenimiento, ha cambiado para siempre y nuestras vidas han mejorado permanentemente. Mientras nos encontramos al borde de un futuro emocionante, podemos estar seguros de que Sony será una de las balizas pioneras, iluminando el camino hacia avances tecnológicos sin precedentes. Con esto, nos despedimos con la esperanza de que la fascinante narrativa de Sony sirva de inspiración para que otros forjen sus caminos sin descanso, navegando por las turbulentas aguas del cambio y la incertidumbre. Venere este viaje legendario y utilícelo para pintar el lienzo de su futuro con grandes pinceladas de innovación y trabajo duro, tal como lo hizo Sony. Un brindis por Sony y su incansable búsqueda de innovación, una orquestación del cambio y una fuerza transformadora en los dominios de la tecnología y el entretenimiento. Cada capítulo de esta apasionante historia sirve como un faro que guía la trayectoria de empresas e individuos por igual, alimentando el deseo de ir más allá de los límites convencionales, liberarse y crear experiencias únicas en la vida. Cerremos con un homenaje a Sony, una confluencia de innovación, resiliencia y perseverancia. Una garantía de que ninguna ambición es demasiado grande si va acompañada de pasión y fe inquebrantable. Al girar para cerrar estos folletos dorados, recuerde que la pluma entintada con determinación, y alimentada por la innovación puede inscribir historias tan legendarias como la de Sony. Retrocedamos al año 1946 e imaginemos el panorama de la tecnología y el entretenimiento en esa época. Consideremos entonces a Sony, la transformación que experimentó y la metamorfosis que inició en los ámbitos que tocó. Atravesando enormes distancias, trascendiendo límites, desde cultivar equipo militar hasta hacer brotar las semillas de un gigante del entretenimiento, el viaje hasta ahora es fascinante. Al igual que un rompecabezas meticulosamente ensamblado, cada pieza de la historia de Sony es esencial, y contribuye a la comprensión de un panorama mucho más amplio. Cada invención, cada cambio de estrategia, cada atrevimiento para avanzar hacia un nuevo dominio, incluso los contratiempos y los desafíos, todos ellos son hilos conductores importantes en el extenso tapiz de Sony. Es fundamental destacar que, si bien la historia popular a menudo idealiza a las grandes corporaciones, estas no son infalibles. A lo largo de su existencia, Sony ha enfrentado varios reveses, ya sea en forma de fallas tecnológicas, dificultades financieras o competencia en el mercado. Pero cada vez, Sony ha ascendido, más fuerte y más decidida. Los anales del pasado de Sony también contienen lecciones valiosas para el futuro. La importancia de seguir siendo relevante y adaptable, de anteponer la satisfacción del cliente a las meras ganancias, de fomentar un entorno innovador donde las ideas audaces puedan surgir y prosperar, continúan reforzando el espíritu resiliente de Sony frente a paisajes que cambian rápidamente. Si bien seguimos siendo testigos del espíritu inquebrantable de innovación de Sony, y el profundo impacto que tiene en múltiples industrias, es sin duda una forma adecuada de cerrar esta cuenta detallada. La historia de Sony, desde sus humildes comienzos hasta su poderío mundial, sirve como una deliciosa combinación de inspiración y aspiración para todos los futuros emprendedores. Con su viaje resonando a través de los vientos del tiempo, la historia de Sony encapsula una combinación única de innovación, resiliencia y la ambición incesante de construir un futuro que fusione tecnología y humanidad en perfecta armonía. Dejemos que el viaje desenfrenado de Sony sirva como fuente de inspiración para las generaciones futuras, guiándolas a través de las tumultuosas aguas del cambio hasta la orilla del éxito. Para concluir, aquí hay una ovación de pie al espíritu audaz que impulsa a Sony hacia adelante, un testimonio del espíritu audaz que lo moldeó hasta convertirlo en el pionero tecnológico que es hoy. Al cerrar un capítulo de esta leyenda en constante evolución, esperamos con impaciencia el desarrollo del próximo capítulo cautivador de la saga de Sony. A medida que el telón se acerca a su fin, es vital dar un paso atrás y reflexionar sobre el viaje que acabamos de recorrer. Más allá de los productos brillantes y la magia tecnológica, la historia revela el poder de los sueños audaces, los compromisos inquebrantables y el deseo ardiente de desafiar el status quo, y pinta un retrato luminoso del potencial humano en su forma más inspiradora. A medida que la oscuridad comienza a descender sobre nuestra narrativa cronológica, la atención se desplaza hacia los albores del futuro luminoso de Sony. Cada amanecer promete un nuevo comienzo, un nuevo amanecer, una nueva historia. Y, sin duda, confiamos en Sony para escribir ese guión, convertir los sueños en realidad, superar incansablemente los límites de la innovación y esforzarse persistentemente por alcanzar la excelencia. ¿Te ha sorprendido esta historia?
Suscríbete y cuéntame en los comentarios qué marca debería ser la próxima. Este vídeo tiene fines educativos y toda la información utilizada es de dominio público. Nos vemos en el próximo episodio de Los secretos de todas las marcas.